Women Economic Forum, virtual y gratuito, 11 y 12 de noviembre, fortaleciendo alas para la transformación, el bienestar y la creatividad en el marco de la sostenibilidad. Por primera vez en Costa Rica, 52 expositores de 20 países expondrán temas de economía y política, bienestar y salud, educación, innovación femenina y liderazgo complementario. Inscripciones e información en Facebook Web Costa Rica y en la página webcostarrica.org. Patrocinan HP, Grupo ICE y la colaboración de BN Mujer con Web Costa Rica. Te invita Cadena Radial Costarricense. Ahora tengo el honor de presentarles a tres señoras: Glenda Umaña, doña Nuria Marín Raventós, la señora Tatiana Latinovich y por supuesto también doña Laura Chinchilla Miranda. Glenda Umaña, periodista internacional, máster en Florida International University en comunicaciones, fue presentadora y reportera de CNN en español. Con más de 30 años de experiencia en la pantalla chica, es la directora de Glenda Umaña Communications y moderará este tercer y último panel de la mañana. Con ella estarán la señora Nuria Marín, máster en Artes Liberales con énfasis en Gobierno de la Universidad de Harvard, cofundadora y copresidenta del grupo empresarial Álvarez y Marín Corporación, directora de Corporación Raventós. Ha sido honrada como Premio Alborada a la Mujer Empresaria del Año en el 2011. Abogada, analista, conferencista de política nacional e internacional, columnista, cofundadora y primera presidenta de la Asociación para la Potenciación del Liderazgo y Ascenso Social, ALAS, la red de mujeres líderes más grande de Costa Rica. Cofundadora y presidenta de Balance, Movimiento Nacional por la Igualdad de Género, electa como embajadora web en Costa Rica y considerada por la revista Forbes como una de las 50 mujeres más poderosas de Centroamérica. Tatiana Latinovich es la presidenta de la Asociación de Derechos de la Mujer Islandesa y representante de la Asociación de Derechos de las Mujeres en el Consejo de Igualdad. Activista, una de las fundadoras y presidenta de la Red de Mujeres de Etnias Multiculturales en Islandia y presidenta del Consejo de Inmigración del Ministerio de Bienestar Social en ese país. Cierra este panel también de lujo la señora Laura Chinchilla Miranda, primera mujer en ser elegida presidenta de Costa Rica, quinta mujer en América Latina en ser elegida jefe de Estado, presidente del Consejo de Asesores de SheWork, fundadora y presidente de Analítica Consultores del Istmo, conferencista, politóloga, electa Mujer de la Década por Women Economic Forum en el 2019 en India, y una de las mujeres más importantes de Centroamérica, de acuerdo con el Foro Económico Mundial. Además, una de las mujeres influyentes de Centroamérica, también otorgado por la revista Forbes. Ocupó el cargo como ministra de Seguridad, como ministra de Justicia y como vicepresidenta de Costa Rica. Les dejo ahora con Glenda Umaña. Vamos a ver el tema: ¿podemos ver un mundo diferente y feliz si las políticas de las naciones se hacen con compasión y empatía? Pero antes de entrar de lleno a ese tema tan interesante, quisiéramos, como es una tradición de WEF, pedirle a doña Glenda Umaña que también nos comparta un poquito de su historia. Adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gran saludo, felicitaciones por la organización. Sabemos lo que cuesta organizar una actividad como esta y el esfuerzo que hay detrás, así que de todo corazón, muchas felicidades y muchísimas gracias. Estoy muy entusiasmada. He estado escuchando esta mañana las distintas intervenciones. Un saludo muy especial, realmente inspirador. Y estos son los encuentros que nos favorecen a todas, no solamente las que estamos acá con cierta visibilidad, sino también, por supuesto, a cada una de ustedes, mujeres que están con nosotros virtualmente, que no están quizá en el podio principal, pero que llevan el liderazgo de sus propios proyectos. Muchas, yo sé
que están con fuertes desafíos en este tiempo, y de eso se trata también encuentros tan productivos como este, de poder compartir y pensar en cada una de ustedes. Muchas gracias a María Laura. Bueno, me hiciste la pregunta de compartir un poquito de nuestra historia, y sobre todo yo me pongo a pensar en aquellas, y creo que es el caso en común de las que vamos a hablar ahora, de lo cual me siento muy honrada de moderar este segmento del foro, y hemos tenido algo en común, y es el empoderamiento que desde niñas nos han dado nuestros padres. Es el privilegio que hemos tenido en el caso de nosotras de poder haber tenido un padre especialmente, porque está comprobado que el empoderamiento que le dé un padre a las pequeñas desde que son niñas realmente puede hacer una enorme diferencia. Y ese fue el caso. Yo diría que meditando un poco, porque les soy bien sincera, no sé dónde estaban ustedes hace 6 años, dónde estaba cada una de ustedes hace 6 años. Yo hace 6 años exactamente, porque fue un 7 de noviembre, el último día que presenté en CNN en español, luego de 18 años de carrera, estaba iniciando una nueva etapa de mi vida profesional sin realmente saber a dónde me dirigía. Ha sido una etapa lindísima de múltiple aprendizaje, quizá no esos 50 millones de hogares con los que estaba conectada diariamente a través de la pantalla de CNN, pero sí muchos cara a cara hasta este año que nos ha tocado la pandemia, y es de otra manera. Pero sí es importante esas oportunidades que tuvimos, y a través de estos 6 años he estado en diferentes encuentros de mujeres, no solo como conferencista, sino como moderadora. He aprendido muchísimo, y parte de lo que he descubierto, parece mentira que fue en esta segunda etapa profesional, es el valor que tuvo para lo que he logrado, para lo que hoy soy y lo que hemos logrado, ese empoderamiento que nos dieron desde niñas, esa exposición, por ejemplo, de parte de mis padres. Mi padre era radioaficionado, me inscribía, mis padres nos inscribían en deportes, es importantísima esa parte deportiva. También tuvimos la oportunidad de ser parte de la Orquesta Sinfónica Juvenil. Es decir, todo eso fue creando una disciplina, fue creando un conocimiento, fue creando, por supuesto, momentos difíciles, momentos que se necesita la persistencia. Y es por eso que todos tenemos que enfocarnos hoy en día, no solo en las que estamos acá, hoy en las que están virtualmente con nosotros, sino en las niñas. En las niñas que necesitan ese empoderamiento, en las niñas que en este momento no tienen acceso a Internet como lo tienen muchos otros, y por lo tanto pues no tienen ese acceso a la educación. Sabemos en este momento el gran desafío que eso significa. Justo acabo de terminar una reunión con los representantes de la UNESCO en Centroamérica, donde nos decían, estamos también trabajando en eso. Y particularmente, antes de pasar brevemente a un poco de consejos, quisiera que todos apoyaran la organización Soy Niña, que precisamente se encarga de empoderar a las niñas en riesgo social. ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo logramos llegar y poder cumplir con los sueños que todavía se van tejiendo a través de cómo va cambiando nuestra vida y nuestras prioridades? Pero muchos me preguntan, bueno, ¿cómo lograste llegar a la mejor cadena en ese momento, la mejor cadena de noticias del mundo en español? Muy importante lo que es lo que tenés en tu corazón. Dicen que la voluntad de Dios está en lo que uno le apasiona, pero eso no es suficiente, ¿no? ¿Cómo logramos escalar? Bueno, es muy importante capacitación, educación. Yo tuve la oportunidad de tener una beca para una maestría aquí en Estados Unidos. Eso definitivamente me abrió los ojos, y por eso es importante tocar esas puertas. Ahora, tampoco sabía cómo ingresar, cuál era el recorrido que había que hacer. Entonces, muchas veces desconocemos cuál es el proceso, y es ahí donde nosotros tenemos que tener
la valentía, porque muchas veces no lo hacemos por timidez, me cuento en ese grupo que a veces nos pasa a todos, y es hacer esa lista de contactos, plantear lo que nosotros queremos, ver quién ya lo logró y acudir a esas personas y decir, ¿cómo lo lograste? ¿Qué camino debo recorrer? Y como les digo, eso no se hace de la noche a la mañana. Se necesita una capacitación, se necesita tocar puertas y se necesita contactos, porque nada ganamos y eso fue clave ya para pasar a las compañeras acá, las distinguidas compañeras que van a contar un poquito y darles consejos. Nada hacemos si nosotros tenemos todo ese conocimiento, nos hemos capacitado, si no logramos hacer esos contactos, ¿verdad? Y muchas veces los contactos no quiere decir que es que son personas que son cercanas y que las conozcamos directamente, no. Es la lista de personas que quizá otras personas conocen y tienen su correo, tienen su teléfono y nos va a sorprender la cantidad de personas que tienen la disponibilidad y la disposición sobre todo de ayudarnos. A veces nos dejamos llevar porque nos cerraron una puerta y hasta ahí llegué, o he visto mucha frustración, especialmente durante esta pandemia donde se han cerrado tantas puertas en el campo laboral, pero es ahí donde hay una maravillosa reinvención. Requiere una gran cuota de humildad y yo sé que muchísimas de ustedes lo están haciendo. Hay otras personas otras mujeres que han acudido a nosotros en este tiempo diciendo estoy en esta situación, estoy desesperada, ¿cómo me puede ayudar? Yo creo que eso es válido, yo creo que eso es importante que seamos el hombro para otras mujeres en esta etapa. Pero bueno, una vez que lloremos, una vez que nos deshagamos de esa parte emocional, ver, ok, ser prácticas, ok, ¿cuál es mi realidad? ¿Con qué cuento? ¿Cuál es mi conocimiento? ¿Cómo puedo yo reinventarme? ¿Cómo puedo yo hacer alianzas? Y para hacer alianzas también se necesita prepararse, ¿verdad? Porque muchas veces decimos, bueno, voy a hacerme socia de tal persona o de tal otra, pero eso no es de la noche a la mañana, eso requiere todo un proceso de conocimiento mutuo, un proceso de establecer las reglas del juego. Y todo esto se los estoy diciendo no necesariamente con conocimiento de causa, sino que hemos ido aprendiendo a través del camino. En esta reinvención, por ejemplo, también hemos tenido que aprender sobre negocios, cómo hacer negocios, cómo entablar un diálogo en ese sentido, ¿no? Porque yo soy periodista y lo que más me gusta y seguimos haciendo es hacer entrevistas utilizando nuestras redes sociales, pero es importante aprender, es importante tener esa apertura mental para poder dar campo, para poder escuchar, ¿verdad? Y sobre todo, queridas amigas, ya para pasar a nuestras expositoras de hoy, quisiera también pedirles que se que cuiden su interior, que en este momento quizá tengamos mucho afán y queramos tirar para todo lado al mismo tiempo, pero la creatividad se desata y el manejo de la incertidumbre en las que muchas están en este momento, se logra haciendo ratos de silencio. Y esos ratos de silencio no lo logramos con el celular todo el tiempo. Necesitamos esos ratitos, dejar que ese celular deje de ser nuestra extensión de la mano para hacer una caminata por el campo, para tener aunque sea un ratito de soledad, de escuchar esa voz interna, de desatar esa creatividad. Es parte de los consejos, muy resumidamente, que yo les quería dar en este foro, que muy amablemente pues he sido parte y ahora me paso de expositora a moderadora. Así que, bueno, pronto, como nos estaba indicando María Laura, se va a unir a nosotros la expresidenta Laura Chinchilla y también se nos va a unir Nuria Marín. Pero ahora vamos a irnos hasta Europa en esta gran oportunidad, en este encuentro también virtual, porque está con nosotros una gran líder de un país que representa muchísimo para nosotras las mujeres, que fue pionero en la lucha de las mujeres. Vamos a presentarles ahora a Tatiana, pero es Tajana Latinovic. Vamos a hablar un poquito en español y en inglés. Tajana, welcome. So nice to have you with us. Welcome to the Women Economic Forum. It's so much to tell. Can you tell us about your story, how you became a women leader
en Islandia. ¿Podrías contarnos tu historia, Tajana? ¿Cómo te convertiste en una líder de las mujeres? Adelante. Hola, or as we say in Icelandic, Sælar kæru konur. I am so sorry I cannot speak Spanish, but I understand a little bit, so listen to this beautiful language that you're speaking. Thank you so much for giving me the opportunity to participate in your conference. I wish I could be with you in person in your beautiful country, but this will have to wait. Instead, I'm bringing you warm Icelandic greetings from my home in Reykjavik. It is really a pleasure to be with you today. As I was introduced, I believe, I am the president of Icelandic Women's Rights Association, which is the oldest civil society in Iceland working towards gender equality. Our organization was founded in 1907 to fight for women's right to vote. I'm very proud to say that I am the first president of the organization, this old 113 years organization that is of foreign origin. I'm an immigrant in Iceland. I come originally from Croatia, and I moved to Iceland 26 years ago after I married my husband, who is from Iceland. At that time, most of the people that moved to Iceland were coming because of marriage. As I understood the introduction to me, I have, that I have worked as an activist almost since I moved to Iceland. I co-founded the organization of foreign women in Iceland because we felt at the time that we needed to give women of foreign origin voice in Iceland, and we very quickly joined the very strong feminist movement in Iceland. And so I work mostly on immigrant issues and gender issues, and you can say equality, all equality issues, because I'm very much interested and focused on inclusivity and equality for all, because I believe that if you do not achieve equality for everyone living in the society, we cannot say that we have reached the equality. Okay. I'm sorry if I'm speaking too fast. You have to tell me if. No, dice que si estás hablando muy despacio. Sabemos que hay traducción simultánea. Thank you. No, you're doing really good. What made you be part? Can you tell us a little bit about your story? Why you decided to be part of this movement? ¿Nos podrías contar un poquito de tu historia? ¿Por qué? ¿Por qué decidiste ser parte de este movimiento? I think it is the need to contribute to society, because my experience in Iceland is a good one. It is challenging as always when you move to another country and when you have to sort of make a living and be here when you come here as a grown-up person compared to people that were born here. But I think it's one of the basic human needs is to be part of a society and participate and to contribute. So this is mainly what sort of drives me, and it gives me a great pleasure to work on these issues and further equality. And also I have met nothing but goodwill from Icelanders and from people that I work with, and it's really a rewarding job, and especially when you see things moving in the direction that you want them to move. Mm-hmm. What has been the most rewarding? ¿Qué ha sido lo más satisfactorio para ti? I think it's been the advances that we have made in gender equality and equality for immigrants, although in some spheres we still have a long way to go. So as you know, Iceland is on top of many lists in gender equality. Especially, we are number one in the Global Gender Index report by World Economic Forum, but we have still
we have reached, they say we have reached 85% equality, which is not 100% equality. And so I think that our work will not be done until we reach 100% equality. And I hope my little contribution will move us towards there. Ok, Tatiana, we will go back with you. Muchas gracias, Tatiana. Ya casi vamos contigo. Como decía María Laura, estamos esperando también a la expresidenta Laura Chinchilla que se una a nosotros en cualquier momento, pero vamos a pasar ahora con una muy buena amiga, una verdadera líder cuyo aporte a las mujeres y su recorrido tiene muchos años, como lo estaba presentando anteriormente. Está con nosotros Nuria Marín. Nuria, bienvenida. Qué bueno que estamos juntas otra vez compartiendo, creo que por primera vez de forma virtual, pero quisiera que nos compartas en este momento tu historia, cómo has logrado, inclusive, pues fuiste fundador del grupo ALAS, que ha preparado, se ha encargado también de empoderar y capacitar a muchas mujeres. ¿Qué nos puedes compartir sobre tu historia, Nuria? Hay algo que quiero destacar porque yo conozco a Nuria desde el colegio y es lo que decía yo al principio, los deportes, ¿no? Nuria, una destacada también basquetbolista, no sé cuántos saben esto. Bienvenida, Nuria. Muy buenos días y un gran gusto de volver a compartir juntas, Glenda. Vos sabes el gran cariño y el gran respeto que te profeso. Justamente mi última actividad presencial fue compartiendo juntas en el libro Ticas y Miedo. Y bueno, un saludo a todas las que nos escuchan, un saludo a otra amiga querida, Laura Chinchilla, a Tatiana, felicitaciones. Y bueno, yo creo, al igual que Glenda, que tuve una infancia que me formó en el empoderamiento. Vengo de una familia de un migrante español que llegó a Costa Rica con 3er grado de escuela y eso lo marcó para que sus hijos e hijas tuvieran la posibilidad de estudiar en la universidad. La educación es centro en nuestra familia. Primero, la familia, los valores en familia, nunca pelearse en familia por ninguna razón, el trabajo duro y como tercer pilar, la educación. Mamá fue formada por este español muy fuerte, un poquillo gruñón, con grandes expectativas, y ella tuvo la oportunidad de estudiar en la universidad y fue la primera persona, no la primera mujer, en estudiar 2 carreras en un momento en donde las mujeres no estudiaban. Ella estudió historia y estudió abogacía. Y siempre nos dijo a todas, a las hijas y al hijo, que nosotros podíamos aspirar a hacer cualquier cosa, pero que en aquello que emprendiéramos tratáramos de ser la mejor versión de nosotras mismas. En eso que mencionas del deporte, yo siempre les recomiendo a las madres y padres que el deporte es la gran escuela en la resiliencia, en la disciplina, en el trabajo en equipo, el lidiar con el fracaso, el lidiar con el éxito. Y entonces, sí, efectivamente es una actividad que claramente recomiendo porque es altamente empoderadora. Mis grandes lecciones fueron no mis triunfos en básquetbol, sino mis grandes lecciones fue aprender a que a veces se gana y a veces se pierde, pero hay que tener la mejor actitud y saber que en el próximo partido vamos a ser mejores y ojalá campeones como lo logramos en algunas oportunidades. Definitivamente ese legado de valores marcó mi vida. Mi madre trabajó toda su vida y tuvo 4 hijos. Entonces me facilitó muchísimo el hecho de que para mí desde joven no era incompatible ser una mujer profesional y una mujer de familia. Esto lo digo porque cuando hablo con muchas de las mujeres jóvenes, sienten que para ser mujeres exitosas tienen que renunciar a ser madres de familia. Y yo les digo, les recuerdo un estudio de Harvard en donde se hizo una encuesta en 12,000 personas, 25 países, y se demostró que las hijas de madres trabajadoras, cuando se incorporaban al mundo laboral, tenían un desempeño de un 23% mejor en el mundo laboral. ¿Y qué pasaba con esos hijos de madres trabajadoras? En el trabajo el efecto era neutro, pero cuando escogían pareja y cuando se desempeñaban
desempeñaban como compañeros de vida, escogían a mujeres fuertes y también las propiciaban y las tiraban para arriba en el trabajo. Todo esto para decirles que podemos ser mujeres exitosas, mujeres íntegras y mujeres madres de familia. En mi caso, soy orgullosa esposa, madre de 2 hijas, madre de 2 nietas y abuela de 2 nietas y abuela de una perrinieta, porque tengo una hija millennial en donde Margaret Thatcher, cariñosamente la llamamos Maggie, es también, tiene el rango de nieta. Este es el nuevo mundo. Para contarles que comencé en mi vida profesional al lado de mi esposo como una pareja prácticamente sin mucho dinero, pero con muchos sueños. Me casé inclusive sin tener el título universitario, lo cual casi se muere mi madre, pero finalmente saqué mi título y sí postergué la maternidad para el momento de recibir mi título como abogada. En el mundo profesional migré de ser profesional con actividades empresariales a ir a la Universidad de Harvard, donde tuve que tomar una decisión muy difícil, pero también tenemos que aprender a ser valientes. Mi esposo había sido aceptado en la Universidad de Harvard porque había sido ministro con menos de 30 años en la administración de Oscar Arias cuando sacó el premio Nobel y obviamente que le abrieron las puertas, pero a mí, ¿quién era Nuria Marín? Salvo una persona que tenía muy buenas notas y había sido atleta. Tuve la oportunidad de escoger entre hacer un programa de 2 años en uno en Harvard sin la seguridad de obtener mi maestría o escoger otra universidad. Y ahí tomé la decisión muy inteligente de no importa si no saco la maestría, pero yo no voy a poder permitirme el hecho de estar en esta universidad y no ser graduada de esta universidad, y dichosamente lo logré. Sufrí, yo digo que perdí 5 años de estrés y porque además viajé con mis 2 hijas en ese momento, pero bueno, lo logré. Ahí comenzó un largo recorrido empresarial en donde tuvimos altas y bajas, porque cuando ven el éxito empresarial, siempre lo decía mi abuelo, si la gente supiera los malos negocios que hice, no me considerarían tan buen empresario, pero el balance entre lo bueno y lo malo es lo que nos hace exitosos. En este caso, es una historia de 2 que comenzamos en mundos no tradicionales, en construcción y en producción y exportación de banano. Y esto pues obviamente demandó grandes retos de parte de ambos. Tuvimos dificultades empresariales, al principio hay una curva de aprendizaje y estuvimos producto de las decisiones de la Unión Europea al borde de la quiebra, pero salimos adelante y hoy somos una corporación con 1.500 trabajadores. A través de eso yo he convivido varias dificultades personales, como es el hecho de afrontar un accidente de mi esposo en la semana que había que pagar aguinaldos, y yo tomé la decisión de trasladar mi oficina al hospital con todos mis gerentes y nada impidió que nuestros colaboradores tuvieran su aguinaldo. Posteriormente soy sobreviviente de cáncer de seno e igualmente me levanté de una cama de quimioterapia para salir a una campaña política, porque yo me hice la promesa de que un cáncer no me iba a definir, que un cáncer no iba a impedir que hiciera lo que amo, y ahí recuerdo hace 4 años que estuve de analista internacional luego de una sesión de quimioterapia analizando las elecciones de Estados Unidos donde ganó Donald Trump, y luego el acompañar a mi esposo en una campaña política. Así que resiliencia, disciplina, creer en nosotras y no dejar que lo que nos pase nos defina. Yo creo en esa regla del 90-10. No controlamos el 90% de lo que nos pasa, pero sí podemos controlar cómo respondemos a eso. Y todas las mujeres exitosas, y por eso nace Alas, todas las mujeres exitosas fuimos mujeres jóvenes, que tuvimos retos, que no le tuvimos miedo, que sí le tuvimos miedo, pero nos animamos. Y Alas surge para 3 pilares: empoderar a mujeres. Ya tenemos mujeres presidentas de cámaras empresariales, ya tenemos mujeres diputadas, tenemos generadoras de opinión. Alas las empoderó, las hizo visible y le otorgó una red de contactos de 65,000 mujeres. Esos contactos que mencionaba Glenda, bueno, Alas es parte de esos contactos, y hoy tenemos el privilegio de que como embajadora WET en Costa Rica, que WET es la Women Entrepreneurship Day, le acabamos de dar un premio especial a una mujer emprendedora que de China
puso en Costa Rica, una joven mujer, su primer e-commerce para muebles. May Hong es la privilegiada de este día. Así que muchísimas gracias, Glenda. Un gran placer de compartir nuevamente contigo. Y bueno, también apoyemos así a las niñas, que es una organización que apoya a Ana Laura, la hija de Glenda. Gracias, me encantó ese final, no todo lo que dijiste. Muchas gracias por apoyar a Soy Niña. Bueno, y ya está con nosotros, es de verdad un privilegio compartir, muy honrada, el mismo escenario virtual, y ya está con nosotros esta destacada mujer de la cual todos estamos orgullosos en el mundo, y no solo en Costa Rica, y es la expresidenta Laura Chinchilla, a quien le damos la bienvenida. Y por supuesto, lo primero que nos preguntamos en este compartir experiencias es Laura pequeñita se imaginaba que iba a ser la primera presidenta de Costa Rica. ¿Qué fueron esos elementos que contribuyeron a esa formación, a esa seguridad, a ese empoderamiento, que por supuesto también un camino lleno de desafíos? Bienvenida, adelante. Creo que no se escucha. Ya, ahora sí, bienvenida. Bueno, un gusto, Glenda, encantada de verte y por supuesto de compartir con Nuria y con Dayana. En esta época no podemos echarle culpa a las presas en la carretera, así que disculpen mi atraso, pero para quienes brincamos de plataforma en plataforma a veces se acumulan atrasos. Les felicito por la organización de este evento en Costa Rica y espero que se convierta en una oportunidad más para lo que es más importante, que es seguir en esta lucha del empoderamiento en favor de las mujeres. Vengo precisamente de una plataforma que año con año también se organiza en Islandia, y parte de las conclusiones que ahí estamos sacando es que de alguna manera las mujeres hemos venido conquistando cada vez más derechos, y que esa lucha por los derechos tiene que irse cada vez también más acompañándose de la lucha por el acceso al poder. Es muy claro que si no logramos dar ese salto cualitativo, como bien lo señalamos en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el año pasado en el informe anual que se emite a nivel global, del cual fui miembro del board, es cada vez más claro que en materia de capacidades avanzadas, la mujer está enfrentando más resistencias al avance. Es decir, que cada vez el avance en favor del empoderamiento de la mujer y de la conquista de más derechos se vuelve más lento. Es algo que no podemos desconocer y por eso felicito esta iniciativa. Para ir muy brevemente a tu pregunta, era imposible en el año 1959, y con esto ya les canté mi edad, era imposible en esa fecha que una niña pudiera simplemente nacer y de pronto decir, voy a ser presidenta. Porque no habían, digamos, modelos de los cuales echar mano. Creo que esta historia la he contado en algunos foros, pero se me ocurrió en algún momento hacer una búsqueda en internet del año 1959, que fue el año en que yo nací, y de todos los eventos que se registraba en ese año, solamente 2 de ellos tenían nombres de mujer. Uno, que era Indira Gandhi, que en ese año asumió la presidencia de su partido político, todavía no había sido primera ministra de India, lo fue unos años después, y el otro nombre femenino que se le ponían a los hechos históricos cuando yo nací era Barbie, es decir, la muñeca Barbie, que nació el mismo año que yo, aunque ella no envejece, mucha envidia, pero era lo único que llevaba nombre de mujer. Entonces era imposible imaginar que pues iban a nacer niñas que espontáneamente dijeran, voy a ir ahí a donde casi que naturalmente se asumía que el poder era de los hombres. Afortunadamente, y un poco también como Nuria lo ha narrado, las familias son fundamentales en la socialización de los niños y niñas, en los valores que generan cambios, y afortunadamente nací en una familia de 2 muy jovencitos profesionales, papá y mamá,
la única mujer con 3 hermanos hombres, y ellos nunca hicieron ninguna distinción en la forma en que me criaron a mí y que criaron a los hermanos varones, y me parece que eso simplemente me fue dando un sentido de empoderamiento en donde yo veía de manera muy natural hacer muchas cosas que los hombres hacían, y fue, creo que esa actitud, Glenda, la que me permitió ver con mucha naturalidad y no asustarme mucho cuando me ofrecieron el Ministerio de Seguridad Pública. Fue la primera vez que una mujer asumía ese cargo, y les recuerdo que es más fácil ser presidenta de un país que ser directora de un cuerpo de policía. Hay muchas más presidentas y jefas de Estado en el mundo que las que han habido al frente de cuerpos de seguridad. Y luego, posteriormente, también mirar con naturalidad, aun cuando el reto era enorme, el aspirar a la presidencia del país. Excelente, muchas gracias, y quiero preguntarles a todas, en ese momento, por ejemplo, expresidenta Laura, que se le propone, queremos postularla como candidata, bueno, como todo, a Nuria, cuando también se propone ser parte de una aspiración presidencial, a Tajana, que también nos diga esas herramientas, esas mariposas en el estómago siempre, ¿no? Y cómo dar ese paso, qué se requiere pasar del pensamiento a la acción. ¿Cuál es la recomendación? Porque muchas mujeres que están con nosotros, que tienen quizá esa posibilidad, pero no se atreven, ¿qué tienen que hacer? Yo les voy a decir que aún al día de hoy, cada vez que enfrento un nuevo desafío, que alguien me invita a ser parte de algo, paso por un proceso por el cual estoy segura, prácticamente todas las mujeres pasamos, que tiene algo de bueno, pero también algo que tenemos que revisarnos. Y es que siempre nos tomamos un tiempo para pensar, y eso que les está hablando una mujer muy empoderada desde niña, pero siempre nos tomamos un tiempo para reflexionar si tenemos las condiciones óptimas para asumir esa tarea. Hay una especie de, digamos, de actitud responsable. Ojalá así actuara mucha gente que dicen yo voy para adelante y ni siquiera a veces tiene las condiciones para hacerlo, pero también de alguna manera, particularmente en algunas mujeres que he conocido, lo que está reflejando es una autoestima, una débil autoestima de nuestras propias condiciones. Y eso además se junta con el hecho de que los hombres no pasan por ese tipo de proceso. Los hombres siempre dan el paso adelante aún antes de que se los ofrezcan. Ellos sienten que están de alguna manera llamados a llegar ahí. Nosotras, en cambio, sentimos que tenemos que ganárnoslo. Y eso a veces nos resta rapidez, nos debilita los reflejos, nos hace más lentas, y muchas veces lo que proyectamos es también inseguridad. Entonces, mi recomendación, porque a mí me ha pasado en distintas ocasiones y me sigue pasando a estas alturas, es, está bien, sigamos siendo tan serias y tan rigurosas a la hora de prepararnos para un reto, porque además sabemos que nos miden con un rasero diferente, nos van a exigir más, pero alimentemos ese ego propio que tenemos, que como bien alguien lo dijo por ahí, la humildad tiende a ser una virtud a veces muy mediocre en nosotras las mujeres. Alimentemos ese ego, creamos en nuestro propio potencial para hacer las cosas, que solamente si creemos en nosotras podemos ser capaces de liderar y conseguir que otros también crean en nuestro proyecto. Interesantísima esa frase, alimentemos ese ego. Ese es un aspecto que a veces es confuso y como decías, en nosotras las mujeres, ¿no? Confundir la humildad. Antes de pasar a Nuria, Tajana, ¿qué nos puedes decir sobre tu experiencia y las herramientas que se pueden ofrecer
para empoderar a las mujeres. What can you tell us, Tatiana, about what is the best way, what is your advice to empower women? I think you're in mute. Okay. Sorry, what is my advice to? I didn't hear, sorry. Empower women. What is your Women. advice? We were here before President Chinchilla. What is Yes. ¿Cuál es su concepto? I think that women need to demand the place at the table. That you know that everywhere. It's the representation is very important, I think, and I think that this is one of the advices that I can give, that wherever the decisions are made, whether it be political, economical, or social, we need to have representation of women and actually everyone that participates in the society, and women are obviously a big part of that. So I think that it somehow it does not come naturally. It needs to be fought for, and we know that in Iceland, and there are various ways that you can fight for that and to achieve that. One is through lobbying, through legislation, made legislation such that it sort of makes place for women at the table, but also constant lobbying and pointing out at things that really do not make sense, because I think that every policy or decision making venue that it can only benefit from diversity around the table where the decisions are made. Thank you, Tatiana. Nuria, te pregunto, ¿es suficiente lo que decía Tatiana? ¿Es suficiente, Nuria, la legislación, tener legislación apropiada para tener esa paridad, Nuria? Bueno, Glenda, antes de eso quisiera compartir una historia que complementa la de Laura. No pretendo ni con mucho que yo estuviera ante una decisión como de la magnitud que ella tuvo cuando decidió ser ministra de Seguridad, ni cuando decidió aspirar a la presidencia de la República, pero sí fue una decisión que cambió y marcó mi vida. Y yo lo llamo el momento de un sí que me cambió la vida. ¿Qué sucedió? Regresé de mi maestría, comencé a dar clases de política internacional y un día recibí una llamada de Pilar Cisneros, quien es una comunicadora muy respetada en Costa Rica. Yo le dije a mi secretaria, yo compartía oficina profesional con mi esposo, esa llamada no es para mí, esa es para mi esposo, y ella, ¿cuántas veces le he dicho que por favor no me pase llamadas de mi esposo porque me convierten en una persona para pasarle mensajes a él? Sin embargo, la secretaria me dice, no, le juro y le prometo que esa llamada es para usted. Y entonces tomé el teléfono y entonces yo no conocía a doña Pilar. Me dice, ¿cómo está, Nuria? Me acaban de recomendar su nombre, sé que viene de la Universidad de Harvard, que usted da clases de política exterior y quisiera invitarla a un programa de televisión en vivo en línea abierta. Y yo me puse de pie por los nervios, tengo que confesarlo, y le dije, sí, doña Pilar, con mucho gusto, cuando necesita que esté ahí. Y rápidamente, cuando terminó rápidamente la conversación, caí en el asiento, cogí el teléfono, llamé a mi esposo y le dije, Antonio, qué torta, dije que sí. Pero ese sí marcó mi vida, no lo pensé ni un minuto. Y ese sí me abrió las oportunidades para convertirme, de trasladar esas clases que yo daba a dar clases al país, a especializarme en el tema de seguridad, de terrorismo, de relaciones internacionales, y me generó una gran autoridad en el país que me ayudó en todos los ámbitos de mi quehacer, en mi fortalecimiento de personal, el acompañar a una persona que en ese momento era un ministro, me permitió de hablarme de pares, aunque éramos socios al 50% en la empresa, el tener exposición pública. Yo siempre le digo a las muchachas, anímense, conviértanse en generadores de opinión. ¿Y qué hacemos en ALAS? A diferencia de lo que decía Laura, tenemos muy bien mapeado de que las mujeres no se animan a
optar por un ascenso porque no tienen el 110% de los requisitos, los hombres lo hacen con un 60 y un 70%. Y entonces, ¿qué hacemos? Le reforzamos y le inyectamos la autoestima, le invitamos a desarrollar habilidades de liderazgo para que cuando esa oportunidad se presenta, solo hay una respuesta: sí. Y ese sí les va a cambiar la vida. Excelente, excelente ese empoderamiento y sobre todo la necesidad de apoyarnos entre las mujeres, lo cual a veces no hay conciencia de ello y a veces eso está fallando. Expresidenta doña Laura, cuéntenos una cosa, esto que estaba diciendo Tajana de demandar, de decir, un momentito, aquí no hay paridad, eso no es tan fácil. ¿Cómo, no sé si nos puede compartir una experiencia en ese sentido, no solamente durante el periodo que lideró el gobierno de Costa Rica, sino ahora, porque ha estado siendo enfocada en muchas actividades también de empoderamiento, en muchas actividades políticas a nivel mundial? Cada vez es más fácil hacerlo, Glenda, porque cada vez, y esa es otra de las, digamos, de las grandes conclusiones que en el informe sobre desarrollo humano y desigualdades que se presentó el año pasado, otra de las grandes conclusiones que presentamos, y es que el obstáculo que se sigue interponiendo entre las aspiraciones y las realizaciones de las mujeres cada vez es más claro que es uno solo, pero el más importante, el más complejo, que son las normas sociales, son los cambios culturales, los prejuicios. Y la única forma de ir combatiendo los mismos es ciertamente a través de la socialización de los niños y niñas desde temprano en la familia y en la educación, pero cuando ya nos encontramos un mundo como el que es, no nos queda más que irnos encontrando entre nosotras mismas, apostar a la acción colectiva, que siempre es muy importante, y empezar simplemente a generar censura a través de redes sociales cuando vemos que hay desbalances, por ejemplo, en un foro, cuando hay desbalances en una organización que nos invita a hacer algo y cada vez es más fácil, cada vez yo coincido, y no estoy hablando de eventos que tengan que ver con temas de mujer, cada vez coincido en más espacios, desde el Comité Olímpico Internacional hasta juntas directivas de corporaciones, en donde con naturalidad la gente pregunta, ¿y a dónde están las mujeres? ¿Verdad? Cuando se organiza un foro, cuando se organiza cualquier tipo de evento. Entonces, me parece que ya eso va agarrando fuerza. Hay que seguir utilizando mecanismos que obliguen al cambio. En ese sentido, yo sí creo que todos los mecanismos de cuotas son fundamentales. Vean ustedes la diferencia entre Estados Unidos y el resto de los países de América Latina, que han logrado avanzar en la paridad en los congresos, y ya tenemos muchos congresos paritarios en América Latina. En Estados Unidos están festejando el tener apenas el 20 y tanto, casi 25% en este congreso. Costa Rica es un gran ejemplo de eso, ¿no? En eso somos un ejemplo y la primera vicepresidenta, ¿no? Y mucho hemos sido o hemos logrado avanzar por esas leyes que han obligado. Algo parecido está pasando con el sector corporativo, cuando en muchos países se está exigiendo que aquellas empresas que cotizan en bolsa tienen que ir mostrando sus avances en materia de políticas más balanceadas. De manera que siento que entre las dos cosas, es decir, empujar ese cambio de actitudes a través de una actitud más beligerante de nuestra parte y por otro lado, seguir impulsando medidas y políticas concretas es necesario para generar el avance. Ahora, por cierto, que quiero invitarlos a todos ustedes a que envíen sus preguntas. Vamos a dedicar un ratito al final a las preguntas que ustedes desde ya pueden enviarnos vía Facebook o como estén conectados para poder canalizarlas, invitadísimos a participar. Quisiera, I want to ask Tajana right now, why is such a few women in technology? What do you suggest so we can empower more women in this area of technology? It has been a growing, but it's not enough. ¿Cómo cree Tajana que se puede
impulsar la incorporación de más mujeres en tecnología. En el campo mío de la comunicación, por ejemplo, y una experiencia reciente con las elecciones aquí en Estados Unidos, desde el punto de vista mediático, me llamó la atención que de todos los canales que estuvimos viendo por varios días, con la pizarra y con las gráficas respecto a los estados, cómo iban las votaciones, los ganadores, etcétera, en todos solo hubo una mujer manejando esos datos, solamente una mujer, por cierto, de Univision, Patricia Llanos, una querida colega. Tadjana, what do you think? I think that it goes back to how gender stereotypes work from the way we are born and through the education, through the school system. So I think that the school system and gender education of teachers and looking at the curriculum through through gender lens plays an important role. Actually, I think that in Iceland we have a different situation. We have a lot in recent years. There has been an increase of women studying science and technology. So we are moving into the right direction through, I guess, through elaborate efforts through the school system. What we do not see is boys going to work and choosing professions that are so-called female professions like teaching, nursing, and so on. So I think that it has to go both ways in order to, because the labor market in Iceland, and I assume everywhere else, it's still very gender segregated. I mean, you have a lot of jobs that you consider to be male jobs or male dominated, or a lot of jobs considered to be female dominated jobs. There you have the inequality in pay, salaries, which plays a huge role in that, and you somehow don't know what started what. But I think that we have to look into both ways. We do have to encourage girls to go and venture into science and technology. And as I say, in Iceland, we have made great strides, but we also have to do it the other way. Gracias, gracias. Expresidenta Chinchilla, Laura, yo sé que usted ha estado impulsando algunos proyectos a nivel internacional relacionados con el empoderamiento de las mujeres en tecnología. Lo que estaba diciendo Tadjana, que hay más niñas interesadas. Lo que pasa es que cuando llegan al colegio, cuando salen del colegio, ese interés se ha demostrado baja, la incorporación de más mujeres en tecnología. Así es, así es. Eso ya está constatado y precisamente ya hay mecanismos que se están implementando para procurar revertir esa situación, porque lo que es cierto es que el mundo camina hacia esas áreas y si las mujeres no estamos también teniendo una fuerte presencia, va a debilitarse el poder relativo de la mujer, particularmente en el campo económico. Entonces, hay algunas cosas que se están haciendo, hay muchas políticas ya a nivel de colegios y de universidades para sensibilizar más a las niñas en ese tipo de áreas. Por otro lado, se está procurando visibilizar a través de muchas campañas el papel que mujeres prominentes están ocupando o ejerciendo en los sectores de la ciencia y la tecnología, porque de nuevo, este efecto del role model de la persona a imitar es importantísimo que las niñas vean esa primer cara en esos lugares en donde nunca habían estado. Veamos cómo Kamala Harris y muchas otras líderes que hemos llegado, siempre le dedicamos un capítulo de nuestras intervenciones a las niñas porque sabemos que nos están mirando. Entonces eso se está haciendo y algo muy importante, ya hay varias empresas, sobre todo del sector tecnológico, que están con políticas en ese mismo sentido, al punto que un porcentaje más alto de las nuevas posiciones que se están abriendo se van a asignar
preferentemente a mujeres para ir empatando. Vea usted qué importante es esto, Glenda y quienes nos escuchan, que otro estudio del que participé en relación con el papel de las redes sociales en los procesos de desinformación, confirmaba también que las redes siguen reproduciendo los estigmas que la prensa tradicional reprodujeron sobre las mujeres. Y cuando nos reunimos con las empresas en Palo Alto, California, de Facebook, de Twitter, de Google, etcétera, uno de los faltantes que ellos reconocían es que en los puestos de programación, de diseño, etcétera, había una gran predominancia de los hombres. Entonces, eso se está balanceando y yo espero que vaya cambiando la situación. Nuria, antes de pasar a una pregunta que ya tenemos acá de Maricruz Leiva, por cierto. Bueno, en primer término, la edad clave son los 11 años. Antes de los 11 años, la diferencia de socialización en materia de áreas STEM es neutra, pero a partir de los 11 años hay una tendencia social que enrumba a las mujeres a áreas más femeninas y a hombres más masculinos. Llamada de atención a las padres, madres, abuelos y abuelas. ¿Qué les regalamos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestras hijas y nuestras nietas ahora en Navidad? Pensemos en regalarle juegos STEM, muy importante. No las hagamos a un lado, no repitamos estereotipos. Un tema muy importante son las expectativas. ¿Qué espera hablábamos de lo importante que habían sido nuestro padre y nuestra madre. Bueno, ¿cuáles son las expectativas que tiene esa madre y ese padre en términos de lo que van a hacer nuestros hijos cuando sean grandes? Estimulémosles las áreas de STEM. ¿Y qué estamos haciendo? Bueno, en ALAS tuvimos un programa piloto, Juguemos a ser ingenieras con Intel y el Colegio Metodista, y como presidenta de Balance tenemos este tema en agenda, porque el futuro, los trabajos del futuro y la empleabilidad están en las áreas STEM. Entonces tenemos 1 millón de mujeres, 800,000 que tienen trabajo no remunerado, 300,000 que están con niveles de desempleo, y ese es un bono de género que tiene Costa Rica en momentos de reactivación. Entonces, ¿qué necesitamos? Que estas mujeres vayan a áreas de STEM. Tenemos soy coordinadora como presidenta de Balance con múltiples actores, Academia Nacional de Ciencias, Universidad de Costa Rica, el Tecnológico, Universidad Nacional, varios medios de comunicación y la FOT, que vamos a tener el primer foro 3, 4 y 5 de diciembre en Costa Rica, primer foro nacional que se llama Costa Rica en STEM, cómo romper las brechas de género. Así que muy importante, las invitamos. Y por último, quisiera hacer referencia a un estudio fundamental que acaba de salir de McKinsey y de LinkedIn. El año 2020 tiene que convertirse en un año de inflexión para las mujeres. Nos están matando en el sentido de que tenemos responsabilidad de cuidado, tenemos la responsabilidad del hogar y ahora somos educadoras, enfermeras y cuidadoras de adultos mayores. ¿Qué pasa en Estados Unidos con este estudio? Una hemorragia de talento. Nos están obligando a hacer lo imposible. Y entonces ahí, y aquí quiero reconocerle a doña Laura Chinchilla, tenemos que ir a la red de cuido. Hoy en la tarde tengo una reunión porque vamos un grupo de mujeres a nivel nacional a promover esa red de cuidado que nos propusimos en la administración de Laura Chinchilla, no solamente aquellas que están en posición vulnerable, sino hacerla un derecho universal, que toda mujer trabajadora en Costa Rica que quiera tener un cuidado sea un derecho y no un privilegio. Excelente, yo creo que muchas que están con nosotros escuchándolas, están aplaudiendo esa iniciativa tan urgente y tan necesaria. Se nos ha ido mucho el tiempo, muy rápido, pero hay una pregunta. Maricruz Leiva dice, en temas de seguridad, creo que el país, en este caso está hablando de Costa Rica, solo hemos tenido a doña Laura como ministra de Seguridad y a Linet Saborío cuando estuvo en el OIJ. ¿Hubo resistencia de parte de los trabajadores del ministerio? Y si lo hubo, ¿cómo fue y cómo lo manejó doña Laura? Un gusto saludar a Maricruz, espero que esté muy bien. Maricruz, tuve la gran fortuna de que me tocó concurrir con Linet Saborío
cuando ella estuvo directora. Entonces hicimos una junta maravillosa, nos apoyamos muchísimo, nos ayudamos muchísimo, y yo creo que sin el apoyo mutuo habría sido más difícil para las dos, porque claro, el ambiente es sumamente machista. Yo les recuerdo también una anécdota que he contado en algún momento, que cuando el presidente de entonces me anunció como la ministra frente a más o menos 70 comandantes generales, así se les decía en ese momento, porque además era una policía más militarizada, llegaron todos los comandantes generales a la presidencia del país, y entonces los reunió y entré yo con él, nos sentamos y les anuncia a ellos que esta es su nueva jefa. Y en ese salón se hizo un silencio de 4 tiempos, que solamente fue interrumpido por el mismo presidente, que les llamó la atención y les recordó que tenían que seguir mis instrucciones. No hubo mucho más que decir, se levantaron y se quedaron solamente 7 de ellos para ponerse a mis órdenes. Entonces el arranque fue terrible, hubo un boicot abierto a mis proyectos, porque además eran proyectos revolucionarios dentro de lo que la policía era. Hablamos de policía de proximidad, policía comunitaria, participación de los ciudadanos. Entonces hubo mucha cosa al mismo tiempo. Si a eso le sumamos que me quedé embarazada mientras estaba en el ministerio, pues era aún mucho más disruptivo ver a una mujer relativamente joven pasando revista con una barriga un poco grande. Pero bueno, salimos adelante. Yo quiero decir que encontré aliados en la misma policía, encontré aliados en exministros de seguridad que habían generado mucho respeto en la institución. Entonces también es justo reconocer que muchos hombres están ahí para ayudar y apoyar la causa de la mujer. Perdón, ¿y los que no eran aliados, cómo los manejó? Los que no eran aliados, básicamente lo hice a través de los que sí se me acercaron. Cuando ellos se pusieron a mis órdenes, bueno, tengo que decir que una persona clave fue a quien nombré viceministro operativo, porque era un hombre que tenía un gran manejo con el resto, digamos, de la tropa, un hombre de mucha trayectoria y un hombre además muy, muy especial, de manera que el encargo que yo les di, ese mismo día, seleccioné al viceministro, lo empoderé y les dije, el principal favor que yo les pido es que ustedes me cuiden las espaldas, número 1, ¿verdad? Porque ya vieron la reacción, y segundo, me vayan facilitando los canales de acercamiento, me den consejos, hagamos cosas, ¿verdad? De manera que se fue haciendo y bueno, quiero decir que terminé siendo calificada por la prensa nacional como la mejor ministra de ese gabinete, y gracias a que finalmente se sumaron muchos de esos comandantes generales al trabajo que hicimos en el ministerio. Por supuesto, nos recordamos de ese enorme reconocimiento. Todo el mundo hablaba de esa gran ministra y bueno, luego convertirse en vicepresidenta y presidenta. Tatjana, queremos terminar contigo. We want to finish with you, our special guest from Islandia. And we would love if you can share us a story of success, a story of success to inspire us from Iceland that has touched you, that you say, oh my God, this is so good that we see this change. If you can share us a story. Eres nuestra invitada especial, Tatjana, y quisiéramos terminar, si nos puedes compartir una historia que nos inspire, una historia de éxito desde Islandia. Well, I could tell a couple of stories. This first story is obviously, I think that most of you, everybody knows that Iceland had the first woman president, or a woman elected in democratic election as a president. It is our Vigdís Finnbogadóttir. She was elected president in 1980 and was president for 16 years. And I am told that at that time, little children didn't know that a man can be a president, because she was such an important figure and a role model to all of us. So this just shows you how representation is important. This is what I was saying, that we have to have people at the boards. The other story I want to tell you is about the power of
grassroots organizations and movements. I think that I mentioned that we have quite a lot of legislation in Iceland that talks about covers the gender equality, and nothing of this legislation, I think, would have happened and become reality if it was not for the feminist, the women's rights movements. We had the women's rights movements for many years from 1907. In 1971, we had a very radical movement called Red Stockings that, for example, fought for a universal daycare, which is today, we think it's a normal thing because we have a very good daycare for our children, and because the participation of both women and men in Iceland is in work is very high. So sometimes when we speak to people from abroad, we just realize that this is not the case everyone else, but this is thanks to these brave women that we have it. We also I think that we're world famous for so-called women's strike, Women's Day Off. Yeah. That was the first time organized in 1974 on 24th of October, when 90% of Icelandic women left work and left homes and gathered downtown in Reykjavik and in other places of the country and demanded equal pay and the rights for themselves. We have repeated this women's strike on 24th of October 6 times. In 1980, in 2005, 2000, I think, 85, 2005, 2010, 2016, 2018 as well. Every time leaving the workplace at the time when we think, when we have calculated, when we have finished working due to the gender pay gap. So when and this is very powerful, the sort of the power of organizing this and going out together, it's really strong. This year we couldn't march. We wanted to march because it's 40 years since the first Women's Day Off or Women's Strike, but due to COVID, we obviously couldn't gather together, but we organized a virtual protest. And this year we wanted to thank the women who are the majority of workers in occupations that our society has designated as essential in the times of pandemic. So if it was not for mainly women that are essential workers, we would not have the functioning society. I mean, we are in a crisis and we are in a different situation than everybody else, but I think we need to sort of acknowledge that, for example, 75% of healthcare and social workers in Iceland are women. And 73% of work in education sector are women, 57% of service and sales workers. And so I know that people are grateful, everybody is grateful, but the gratitude is not enough. And I think that this needs to be also shown in dignity and in better pay, righteous pay for women. And so yeah, so this is I think that the story that I want to leave you with, like the power of organization and the power of the grassroots. Thank you so much. Muchísimas gracias por estos ejemplos tan importantes. Y bueno, aquí mismo en Estados Unidos, donde yo me encuentro, el principal reto sigue y está proyectado que seguirá siendo el desbalance en las labores domésticas que recaen sobre las mujeres. Pero bueno, vemos esto con buena esperanza por los anuncios que acaban de hacer. No es suficiente, pero por lo menos hay pasitos que se están dando. Muchísimas gracias, muchas gracias. Se nos ha ido el tiempo rapidísimo. Gracias, Nuria Marín. Muchísimas gracias a la expresidenta Laura Chinchilla y muchísimas gracias a Tatjana Latinovic desde Islandia, ese país que ha llevado el liderazgo también en posiciones de poder político para las mujeres, como lo estaba describiendo. De mi parte, sumamente agradecida por habernos permitido de parte del Women Economic Forum participar y ser parte de
pues de esta iniciativa tan importante, sobre todo para inspirar a otras mujeres que están con nosotros, que nos necesitan y pues sobre todo ese apoyo que necesitamos unas a otras, ese empoderamiento y no guardarnos las cosas siempre, sea cual sea tu posición. En este momento siempre hay alguien a la cual podemos acudir para un consejo, para pasar a otra posición, o si estás pasando por una mala situación, también es importante que la puedas compartir con otras personas. Así que le regreso, muchas gracias a las tres, de verdad un honor compartir con ustedes y le regresamos entonces la palabra a María Laura Salomón. Muchas gracias Glenda. Aquí en el set principal, de verdad, un verdadero honor para nosotros haber compartido con ustedes en Islandia, Tatjana, en Estados Unidos, Glenda, Laura Chinchilla, doña Laura Chinchilla y doña Nuria Marín, aquí en el set principal en Costa Rica. Para nosotros ha sido sumamente especial haber compartido con ustedes este momento donde nos enseñaron con sus historias, con su trayectoria, con sus consejos. Definitivamente tenemos que creérnosla. Y también queremos agradecer a todos ustedes que se han conectado esta mañana con nosotros, a nuestros panelistas anteriores, quienes fungieron como moderadores o como panelistas. Muchísimas gracias de parte de WEF Costa Rica 2020.